Muy buenas a todos los que nos acompañan en este encuentro virtual. Mi nombre es Rogelio Polanco Fuentes, soy el rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. En su inagotable caudal de vida, Fidel siempre conjugó sus sueños y realizaciones de justicia para Cuba y para el mundo. Proyectó sus cualidades excepcionales como guía revolucionario al ámbito de la política exterior y su horizonte estratégico sería el bienestar de toda la humanidad. Esa es la razón por la cual tan prominentes intelectuales asisten hoy a este encuentro virtual Fidel en la hora actual de nuestra América, convocado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Han transcurrido 4 intensos años de la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, pero su magisterio imperecedero sigue marcándonos el camino. Agradezco profundamente a quienes se han sumado al homenaje con la palabra en ristre y comparten en este encuentro virtual sus formidables testimonios y elocuentes análisis inspirados en el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que una pequeña nación en el fiel de las Américas intentara, con el original y audaz liderazgo de Fidel, aspirar a contribuir al equilibrio del mundo, al decir de José Martí? ¿Cuánto hay de la inconmovible voluntad personal de Fidel y de la abnegación infinita y anónima de todo un pueblo en el empeño por realizar los sueños postergados de tantas generaciones en la historia de la humanidad? Para Fidel, la patria, la revolución, el socialismo se acrisolaron en la resistencia heroica de la nación cubana junto al antiimperialismo, el internacionalismo y la solidaridad. De los principios de nuestra política exterior revolucionaria, consagrados constitucionalmente por mandato popular, Cuba ha dado innumerables muestras en el escenario de las relaciones internacionales. Paz, soberanía, independencia, libre determinación, cooperación, respeto, integración, unidad, multilateralismo han sido pilares de nuestra diplomacia. Esos pilares tuvieron en Fidel no solo su más excelso arquitecto, sino también el más minucioso orfebre. En momentos en que se exacerban los flagelos contra los cuales su verbo centelleó en tantas tribunas y se adelanta el letal presagio para la especie humana, hacen más falta sus geniales advertencias. En un mundo capitalista, donde el ejercicio de la política se ha ido degradando hasta niveles nauseabundos, donde el dinero y la corrupción, junto a la mediocridad y el cinismo, campean por sus respetos, la estatura moral e intelectual de Fidel se agiganta cada día más. Porque su palabra aún moviliza conciencias y está unida a la acción. Comparto a continuación, sin pretensiones exhaustivas, un modesto decálogo de verbos para describir el sentido humano de la política en Fidel. Primero, estudiar. Para Fidel no había jornada sin estudio profundo, sin lectura intensa, sin actualización pormenorizada, no epidérmica ni abreviada, sino directamente en las fuentes de la realidad de Cuba
y del mundo. Su compendio diario de informaciones cablegráficas y de textos y otros materiales sobre los más disímiles temas eran devorados con avidez inaudita y fueron conformando su conocimiento enciclopédico y su extraordinaria capacidad para interpretar los más complejos fenómenos. Segundo, hacer. Como si el apotegma del apóstol de la independencia cubana, José Martí, estuviera grabado en la piedra filosofal de su vida, para Fidel la mejor manera de decir es hacer. En grande y en breve. Para él los proyectos no eran tales si no tenían su inmediata y real concreción en el tiempo y si su impacto transformador no alcanzaba dimensiones estructurales. ¿Qué son sino la revolución cubana toda en su alcance histórico y las gestas internacionalistas y solidarias de nuestro pueblo que hoy siguen conmoviendo a la humanidad? Tercero, unir. La falta de unidad de pensamiento y acción postergó muchas veces los más elevados ideales de la nación cubana y fue la causa de no pocos fracasos de los movimientos revolucionarios a lo largo de la historia. Para Fidel, la unión de los factores esenciales de los procesos políticos y sociales fue razón de desvelo y ocupación permanente. Sin unidad, Cuba no hubiera podido enfrentar las ancestrales apetencias hegemónicas del imperialismo, ni acometer las extraordinarias transformaciones de la cultura material y espiritual de la nación. Por eso se empeñó tanto en realizar el visionario anhelo bolivariano y martiano de unión de los pueblos de nuestra América. Y también, por esa razón, varios movimientos revolucionarios y líderes de todo el mundo encontraron en La Habana espacio para el abrazo reunificador. Cuarto, respetar. Sin el respeto al otro, no es posible la convivencia humana. Y Fidel hizo de esa virtud una divisa de su vida personal y de su responsabilidad de Estado. Incluso con los adversarios más acérrimos, demostró un sentido del honor que no pudo ser obviado por aquellos en sus vínculos interpersonales y en las relaciones diplomáticas. No humillar al contrincante, y mucho menos en lo personal. Mostrarse gentil y generoso, sobre todo ante el triunfo, le otorgó siempre una enorme superioridad moral. Quinto, cumplir. El valor de la palabra empeñada para Fidel fue sagrado. Comprometerse, un acto de fe y certeza absolutas en que se alcanzaría el objetivo augurado. Cuánta distancia ética de las promesas vacías de los politiqueros de ocasión que reciclan ofertas y manosean las ansias de los pueblos en recurrentes festivales de mercadeo electoral. Sexto, escuchar. Con su capacidad de persuasión, Fidel cautivaría a seguidores y adversarios. Nos acostumbramos a su manera pedagógica de explicar los acontecimientos y nos apasionamos también con su raigal lógica de pensamiento y reflexión al alcance de eruditos y de los más humildes. Pero también apreciamos la extraordinaria cualidad de atender la argumentación de sus interlocutores, de indagar hasta la saciedad por los detalles. Era también su singular método de aprender. Muchos de los desafortunados mortales sometidos a sus inquisidores interrogatorios sucumbieron ante la evidente falta de argumentos para sustentar una tesis.
Sin embargo, recibieron de Fidel la escucha atenta y activa como virtud complementaria de su intelecto. Séptimo, prever. Adelantarse a los sucesos, dibujarlos con extrema exactitud, mucho antes de ocurrir, y preparar varias jugadas en el tablero de la política convirtieron a Fidel en estratega por excelencia. La genialidad intuitiva y la habilidad para desentrañar la naturaleza humana y los fenómenos sociales hicieron de su proverbial sentido de anticipación una cualidad fundamental en el ejercicio cotidiano que fue acrecentándose con su enriquecedora experiencia vital. Octavo, confiar. En épocas de falsedades y traiciones, de deslealtades y perfidias, la confianza de Fidel en el género humano, en su fuerza para protagonizar proezas extraordinarias y de consagrarse a ideales supremos, nunca menguó. Solo así concitó tantas voluntades e hizo posible lo imposible. Noveno, rememorar. Volver una y otra vez en el tiempo. Repasar la memoria. Convertir la historia en fuente perpetua para las travesías del presente y el futuro constituyeron en Fidel basamento esencial del ejercicio de su liderazgo y de su sabiduría. Décimo, luchar. Porque la tregua del guerrero consagrado a una misión histórica solo es posible para renovar las fuerzas rumbo al próximo combate. La lucha en Fidel es perenne. Por eso, en la hora actual de nuestra América, Fidel sigue batallando, acompañándonos con su cálido aliento y con la certeza en que la patria humana vencerá. Muchas gracias. Fidel de lejos. Mi primer contacto con el comandante tuvo lugar, un contacto apenas visual, pero inolvidable. Fue eso el 10 de noviembre de 1971. Yo en ese entonces vivía en Chile, hacía años que vivía en Chile, desde comienzos del 67, y ese día llegó Fidel a Chile. Y fui parte de una multitudinaria recepción que estaba aguardándolo cuando él pasara, ¿verdad?, hacia la residencia del embajador de Cuba en Santiago. Iba a venir en un auto descapotado, ya sabíamos eso, nos lo decía. Venía junto con el presidente Salvador Allende. Y lo recuerdo clarísimamente, nosotros estábamos a la mano derecha de la avenida Costanera, a la izquierda del otro lado estaba el río Mapocho. Por ahí venía despacito, avanzando un auto, no recuerdo la marca, y estaban los dos parados, Salvador Allende y Fidel. Fidel, impresionante, con su gorro, con el uniforme verde oliva, ¿verdad? Y la gente a ambos lados de la Costanera, desesperada, victoriándolo, saludándolo, Fidel, y que Cuba y la revolución, y el Che, todo eso, ¿verdad? Era una recepción realmente apoteósica. Fidel pasa cerca de nosotros, estaba con un grupo de jóvenes, estudiantes míos, yo ya era profesor, en Flaxo, en Santiago, y de alguna manera nos identificó, nos vio, sería que gritábamos tanto, estábamos tan entusiasmados, y nos saludó así. Levantó las manos, Fidel nos saludó así, ¿no es cierto? Iba saludando a todo el mundo, por cierto, pero al pasar frente a nosotros, nos saludó a nosotros, especialmente. Y nosotros quedamos como si hubiéramos recibido, no sé, una corriente eléctrica que nos recorrió todo el cuerpo, ¿verdad? Una sensación casi mística. Yo me acordé enseguida de esa famosa frase de Hegel, ¿no es cierto? Cuando después de la batalla de Jena, Napoleón desfila por las calles de Jena. Es un desfile impresionante. Hegel lo ve desde una ventana, creo que era de su casa, sí, la casa, y dice, hoy he visto pasar a la historia montada sobre un caballo blanco. Nosotros teníamos esa sensación, que habíamos visto no al líder cubano, al gran líder a mi lado, no al jefe de Estado, sino veíamos venir
a la personificación misma de América Latina, la lucha de América Latina por su segunda y definitiva independencia. El hombre que en nombre de nuestra América había dado una definitiva vuelta a la historia, que había cambiado la historia contemporánea. Un impacto impresionante. Nos quedamos todos, pero así profundamente conmocionados. Claro, lo habíamos visto y Fidel nos había visto. No solamente eso, ¿verdad? Él nos había visto, nos había saludado. Fue una impresión duradera. La recuerdo como si fuera hoy, con la intensidad que tuve en ese momento. Incluso mucho después me puse a reflexionar sobre aquella experiencia. Yo en ese momento tenía apenas 27 años. Bueno, apenas, era una edad razonable, ¿no? 27 años. Y de repente dije que, a ver, ¿qué paralelo hay en todo esto? Y se me ocurrió pensar que ese grupo de jóvenes latinoamericanos que estábamos ahí, éramos como, qué sé yo, si los griegos en Atenas vieran descender del Olimpo algunos de los dioses o semidioses de aquella mitología fantástica, ¿verdad? O como si uno viera entrar a Alejandro Magno, a César, a Napoleón, a esos grandes hombres que hicieron la historia, que lograron hacer hazañas extraordinarias, imperecederas, que luego, por supuesto, pueden ser motivo de muchas discusiones, interpretaciones, pero que marcaron la historia. E inclusive un tiempo después, yo pensé que esto podía haber sido una historia parecida, la situación nuestra, a las que deben haber experimentado aquellos judíos que estaban al pie del monte Sinaí cuando de repente baja Moisés con las tablas de la ley, así enseñándolas, ¿no es cierto? Y nosotros, yo pienso, lo pensé después, o rebobinando en mi cabeza la experiencia histórica, pensé que cuando Fidel nos saludaba así, nos estaba diciendo, este es el mandato. El mandato es hacer la revolución, poner fin a la situación de subordinación al imperialismo de América Latina, ¿no es cierto? El mismo efecto que deben haber sentido aquellos pobres judíos dominados, esclavizados, cuando baja Moisés y le dice, estas son las tablas de la ley, estos son los mandamientos para la liberación del pueblo judío, etc. Bueno, la verdad que ese fue mi primer contacto visual, ¿no es cierto?, de una gira fenomenal que hizo Fidel en Cuba. Una gira que duró, si no recuerdo mal, 23 o 24 días. Recorrió todo Chile. Y recorrió motivado por una preocupación. ¿Qué era lo que estaba pasando en Chile? Porque como ustedes seguramente sabrán, los más viejos como yo se recordarán, la experiencia chilena era vista con mucha sospecha. Era vista como una experiencia anómala, lo era claramente. Pero había gente dentro de la izquierda, no en Cuba, pero sí mucho en América Latina, que dudaban de la integridad de un hombre extraordinario como Salvador Allende. Amiguísimo de Cuba, amiguísimo de Fidel, que asumió en el momento más álgido del año 67 con el Che dando sus últimas batallas en Bolivia, ¿verdad? Nada menos que la tarea de dirigir la Organización Latinoamericana de Solidaridad, siendo el senador de Chile. Las críticas que llovían en contra de Salvador Allende en ese momento eran feroces. El Mercurio, el Canal 13 de la Universidad Católica, críticas tremendas. Y cuando llega Fidel, toda la derecha diciendo, ¿qué viene a hacer Fidel acá? Bueno, Fidel vino a sacarse una espina teórica y práctica que tenía él acerca de cuál podía ser el futuro de Chile. Y él no se engañaba, ¿verdad? Ni creía que aquello era un experimento ligero, superficial, no. Porque además, cuando llegó a Chile y cuando fue cuestionado, él estuvo creo que 24 días y todos los días se reunía con gente, todos los días reunido con gente. Había estudiado Chile hasta en sus menores detalles, las regiones de Chile, las recorrió desde el extremo norte hasta el extremo sur,
recorrió todo ese país, 5.000 y tantos kilómetros de largo. Conocía cada región, qué producía, cómo producía, quiénes eran los dueños, qué exportaban, cómo se exportaba, el monto de lo que se exportaba, a dónde se dirigía, cuánto ganaba Chile, cuándo eran los impuestos. Digo, y bueno, los que conocen a Fidel saben eso que él llamaba muy bien la pasión por los detalles. Pasión por los detalles. Yo me quedó grabado una frase extraordinaria de él, que ella me la dijo en el año 2003, acá estamos hablando de 1970. En el 2003 yo ya tenía un contacto personal con él, en un momento preparando la asamblea de Claxo, en el 2003, octubre del 2003, hubo una serie de dificultades, recuerdan ustedes, los del Hermanos al Rescate, la avioneta caída, el bloqueo que se intensificaba, y planificando un poco la actividad con Fidel me decía, no te olvides que Dios no existe, pero están los detalles. Están los detalles. Y él estudió detalladamente la realidad chilena, porque sabía que era un viaje de estudios. Ese viaje inaugurado el 10 de noviembre, se volvió el 4 de diciembre, en medio de una gritería ensordecedora de la derecha chilena, que acusaba a Fidel de ser la cabeza de puente de la llegada de la Unión Soviética, que la Unión Soviética se tomaría Chile, que las armas soviéticas, de todo esto, ahora les explico por qué lo de las armas soviéticas enseguida, ¿verdad? Pero bueno, Chile fue recorrido de punta a punta, y lo más interesante, una de las cosas más interesantes que hay, fue ese discurso y esa conversación, ese debate que Chile tuvo con los muy radicalizados estudiantes de la Universidad de Concepción, en Chile, que sin más cuestiones de por medio le preguntaron, comandante, díganos qué gobierno es este. ¿Es un gobierno reformista o es un gobierno revolucionario? ¿Considera usted, le dijo el estudiante, que nuestra experiencia o vía chilena es un camino revolucionario que nos llevará a la patria socialista? Fin de la pregunta. Todo eso está contemplado en ese libro que ven ahí, Fidel en Chile, que es un libro maravilloso, extraordinario, que recopila todas las intervenciones que Fidel hizo en Chile. Un libro que publicó nuestra queridísima Marta Harnecker cuando dirigía la editorial del Estado que Quimantú. Y ahí está todas las conferencias y las conversaciones de Fidel. Y la respuesta de Fidel fue ejemplificadora. Le dijo, si a mí me preguntan lo que está ocurriendo en Chile, les diría que en Chile está ocurriendo, y cito, un proceso revolucionario. Y nosotros, incluso a nuestra revolución, la hemos llamado un proceso. Un proceso todavía no es una revolución. Hay que estar claros. Un proceso todavía no es una revolución. Un proceso es un camino. Un proceso es una fase que se inicia. Y si en puridad de concepto la debemos caracterizar de alguna forma, hay que caracterizarla como una fase revolucionaria que se inicia. Fin de la cita. Hasta ahí la cita. Y algo que después dijo Fidel en otros momentos, pero siempre en ese viaje. Como ven, de ese viaje podríamos hablar horas, horas y horas. Pero una de las frases que dijo él, que también me quedó así sellada a fuego en mi cabeza, dijo, acá en este proceso hay que ver quién aprende más rápido, si el imperialismo y la reacción o si las fuerzas populares y de izquierda. Desgraciadamente, aprendieron primero ellos y por eso fue que hemos sido derrotados, no solo en Chile, sino en tantos países. Y termino redondeando con lo del peligro soviético para Chile, del cual Fidel era portador. ¿Por qué? Porque el 3 de octubre del año 1968, es decir, 2 años antes de que llegara Fidel, ¿verdad?, a Chile, se había producido un cambio significativo en el Perú. Una especie de, prototipo de lo que fue luego la Revolución Bolivariana. Un general patriótico antiimperialista, el general Juan Velasco Alvarado, desaloja el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, un gobierno tremendamente oligárquico, nacionaliza la industria petrolera, la industria de la minería, el sistema bancario, hace la reforma agraria, incorpora a los pueblos originarios, enseñanza obligatoria del quechua y aymara, etc. Pero además,
modernización de las Fuerzas Armadas del Perú, ¿con qué? Con equipo soviético. La primera vez, aparte de Cuba, la primera vez que un país de América Latina, que no había hecho una revolución socialista, comienza a equipar su ejército con armamento soviético. Y el peligro para la derecha chilena era que Fidel venía a hacer la misma tarea. Fíjense, minimizando su figura histórica, diciendo que venía ahí poco menos que a vender armas soviéticas a Chile. Fidel de cerca. La primera parte hablé de Fidel de lejos, visto de lejos. Pero pasarían, ¿cuánto? 15 años. Desde aquel 1970-1985. ¿En qué marco? Bueno, ya en Cuba. Yo voy a Cuba. ¿Por qué? Porque Fidel organiza una serie de grandes conferencias para discutir el problema de la deuda externa que estaba aplastando a América Latina. Y Fidel invitó a gente de toda América Latina y el Caribe, invitados europeos, africanos, asiáticos, ese internacionalismo fenomenal que siempre caracterizó a Fidel. Nunca fue un pensador parroquial provinciano, ni político provinciano parroquial. Siempre fue un hombre de una mirada mundial, internacional. Y ahí estábamos todos, de los 5 continentes. Y lo que me impresionaba a mí era la meticulosidad con la cual Fidel asistió durante esa semana, todos los días sin faltar. Nos comenzábamos a reunir, tengo entendido, a las 10 de la mañana, íbamos hasta la 1, y luego hacíamos una pausa, arrancábamos a las 3 de vuelta, hasta las 7 de la tarde. La puntualidad de Fidel, ¿verdad? Uno podía ajustar el reloj, mirándolo, diciendo, me faltan que 20 segundos, 10 segundos para que sean las 3 de la tarde, y cuando el segundero marcaba las 3, ahí entraba Fidel, acompañado por sus ministros, gente del gabinete, guardia de seguridad, etc. Lo interesante del caso es que a veces Fidel venía y se sentaba en la primera fila de la platea, en la sala número 1 del Palacio de Convenciones. Y tanto en un caso como en el otro, lo que uno veía era una persona trabajando muy, muy cuidadosamente con una libreta donde iba tomando nota de cada una de las intervenciones, país por país, etc. Lo que decía. Entre ellos, por ejemplo, alguna de las personalidades que tuvo en ese evento fue Lula, porque en esa ocasión, ahí lo conocía Lula, en esa ocasión Fidel invitó a dirigentes políticos, sindicales e intelectuales. Yo básicamente entré por el último rubro. Bien, entonces había toda esa serie impresionante. La situación de la deuda externa en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en, no sé, Zimbabue, en Nigeria, en la República Democrática del Congo. Es decir, había prácticamente de todo. Y él tomando nota meticulosamente. Pero lo interesante del caso, varias cosas. Y es lo que para mí me significó la primera posibilidad de tener un diálogo con él. Fue de que muy a menudo, cuando se hacían las pausas, sobre todo en las tardes, se hacían las pausas, Fidel, si no estaba abajo, en la primera fila, bajaba a conversar con alguno de nosotros que optábamos por quedarnos ahí a la pesca de que Fidel pudiera bajar o no y charlar algo con él, y preferiría salir a tomar un sabroso café ahí en el lobby. Bueno, y Fidel lo hizo prácticamente todos los días, de lunes a viernes. Y ahí nos quedamos un grupo, que éramos casi siempre lo mismo, unos 15 o 20, gente joven en general, hablando con el comandante. Y realmente hablábamos con él, pero él a su vez nos ametrallaba con preguntas, porque reflexionaba sobre lo que se había dicho en la sesión anterior. Y le decía, bueno, ¿y tú qué piensas? Y además no solamente lo decía, en algunos casos sentía su dedo índice así, porque él tenía esa costumbre, ¿verdad? Cuando había una cierta familiaridad. ¿Qué piensas tú de lo que ha dicho ahí? ¿Tú crees que se puede pagar? Y bueno, y él además nos sorprendía a nosotros con esa forma como había entendido problemáticas de distintos países, algunos cuales yo no tenía idea.
La situación de la deuda externa de Guatemala era algo absolutamente extraño a mi conocimiento. O lo que pasaba con las islas del Caribe, las pequeñas islas del Caribe, San Vicente, Granadilla, Barbados, Trinidad, Tobago. Sabía todo de eso. Y ahí nos pasábamos conversando. Y yo recuerdo que en algún momento de la conversación le dije, comandante, ¿y usted cree que nosotros vamos realmente a poder terminar de pagar esta deuda? Y él me dijo, no creo, salvo que haya una revolución mundial. Ellos van a persistir con esta deuda y les van a endeudar a los países cada vez más, porque es un mecanismo de dominación. Ojalá que nosotros pudiéramos de repente pagar la deuda o anular la deuda. En su gran mayoría, nos decía él, es una deuda odiosa. Él conocía muy bien esa categoría jurídica, no se olviden que él era abogado. Es una deuda odiosa, contraída en muchos casos por gobiernos ilegítimos, antipopulares, sin mediación de discusión pública, sin nada. Y por eso, digamos, algunas de las consignas que había en ese Congreso fueron revisadas de algún modo por el propio Fidel. Porque Fidel decía, cuando se hizo la convocatoria, la deuda externa impagable e incobrable de América Latina. Y en ella se dio cuenta de que la deuda le iban a ir cobrando. Y que para cobrarla apelaron a un mecanismo perverso que fue endeudarnos cada vez más, cosa que efectivamente ocurrió. Hoy estamos a 35 años de aquellas jornadas extraordinarias. Y entonces uno puede realmente comprobar que efectivamente Fidel tenía razón. Es una deuda impagable, no hay manera de que se pueda pagar. Nos van a seguir prestando para que sigamos pagando la deuda. Porque además los países, legítimamente, no la pueden pagar. Sobre todo en aquel momento, después hubo ciertos cambios de condiciones, parciales. Fíjense que, por ejemplo, en la Argentina se hizo una tentativa de liquidar mucho, bajar mucho el pago de la deuda, pero luego volvió a crecer y con Macri creció exponencialmente. Pero lo que él planteaba era la deuda como mecanismo de dominación. Conocía muy bien lo que cualquier presidente norteamericano sabe muy bien, de que hay dos maneras de dominar a un país, a un pueblo, por las armas o por la deuda. Y por eso la preocupación extraordinaria que él tenía por el tema de la deuda. La deuda externa era, digamos, el lazo que sometería permanentemente a nuestros países. Y ellos, aun cuando no pudiéramos pagarla, se encargarían de que nosotros sí la pagásemos. Porque el negocio de ellos era realmente que siguiéramos endeudando y pagando la deuda. Y como alguien llegó a decir en los corrillos informalmente, creo que se lo comentó al presidente Fidel, ¿no? Le dijo, mire, comandante, para los bancos la deuda externa es un negocio fenomenal, porque ni siquiera tenemos que molestarlos, venir a buscar nosotros que la paguen. Se encarga nuestra embajada en Argentina, en Brasil, en Chile, en República Dominicana, en Colombia, donde sea. Ellos se encargan de hacer el trabajo que en otros casos lo tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, el tema de la deuda es un tema fundamental. Y les decía recién, me asombró la meticulosidad y sobre todo el discurso final de Fidel, al cabo de una semana, en donde ató todos los cabos sueltos, todos, no dejó uno suelto, ¿verdad?, sobre lo que había sido el fenómeno de la deuda externa, cuál era su génesis histórica, quiénes eran los actores, quiénes eran los protagonistas, quiénes eran los beneficiarios, quiénes eran los que pagaban el costo de la deuda, y finalmente, ¿verdad?, diciendo, señoras, señores, compañeros, dentro del capitalismo acá no tenemos solución. Por eso tenemos que plantear una estrategia internacional de ruptura con el capitalismo. La revolución es un imperativo fundamental que tenemos nosotros, ¿verdad?, para salir de esta situación. Bueno, ese evento para mí me fue no solamente enormemente enriquecedor, sino que además fue un evento que realmente me permitió establecer ya un contacto directo, conversación
con Fidel, que después se fue prolongando con el paso de los años y que realmente me marcó de una manera decisiva. Poco tiempo después hubo un evento al cual yo no pude asistir, pero en donde Fidel marcó lo que era, digamos, su clarividencia, lo que era su capacidad de anticipación, confirmando eso que muchos de nosotros habíamos dicho durante mucho tiempo, que Fidel, a diferencia de cualquiera de los grandes políticos que hemos conocido, bueno, veía más lejos y veía más en profundidad. Era un poco como Lenin hablaba de Rosa Luxemburgo, un águila, ¿no es cierto?, que volaba muy alto. Tenía un campo de visión fenomenal que nosotros no teníamos. Uno conversaba con él, se daba cuenta que éramos personas que teníamos una visión estrecha, que él se anticipaba todo, que él podía entender cosas cuando estaban apenas en su fase inicial de gestación, en su momento más embrionario e incipiente, y él se daba cuenta de qué se trataba. Y esto lo dejó claro en la famosa Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992, ¿verdad? Esa fue una cumbre extraordinaria en donde se planteó por primera vez el tema de la sustentabilidad ecológica del planeta Tierra, que estaba siendo arrasado por el capitalismo neoliberal desde mucho tiempo, pero sobre todo intensificándose a partir de la década de los 80 y los 90. Y ahí él pronunció su famoso discurso, diciendo, hay una especie, así lo empezó, ¿no? Digo, aproximadamente las palabras pueden ser diferentes. Hay una especie que se encuentra en peligro de extinción en nuestro planeta. Esa especie es la especie humana. Cuando Fidel dijo esto, algunas cámaras de televisión que registraron el evento mostraron la sonrisa socarrona de una serie de eminentes mediocridades que estaban ahí en condición de jefes de Estado. Fernando Collor de Mello de Brasil, Patricio Aylwin de Chile, Carlos Menem de Argentina, Alberto Fujimori, Rafael Caldera, George Bush padre, estaba Boris Yeltsin ahí también, Felipe González, y todos se miraron socarronamente, diciendo Fidel siempre exagerando, Fidel siempre diciendo cualquier cosa. Bueno, Fidel, la historia te absorbió. Hoy en día, eso que tú dijiste hace ya casi 30 años, es saber común, lo sabe hasta el más analfabeto del país más pobre y subdesarrollado del planeta. ¿Y quién se acuerda de aquellos otros personajes menores que estuvieron en esa reunión? Quedaron sepultados en la historia. En cambio, Fidel sigue presente, sigue luchando, aún desde el más allá. Fidel, el águila que volaba alto. Ya algo les dije, la cumbre de Río, ¿verdad? Pero algo tan importante como eso fue cómo es que Fidel hizo para descubrir en Hugo Chávez quien sería su gran mariscal de campo en las batallas venideras y sobre todo en la batalla del Alca, que Fidel ya venía pensando, tramándola, desde el momento en que comenzó a resurgir en los Estados Unidos este viejo proyecto que había sido denunciado por Martí en 1888 y 1889, cuando Estados Unidos quiso crear, en esa conferencia de la Unión Panamericana, quiso crear nada menos que una situación en la cual los países de América Latina adoptaran el dólar como moneda propia, es decir, simplemente resignando la soberanía monetaria, que es la antesala a resignar toda la soberanía política de una nación independiente. Ese proyecto se empezó a gestar y realmente Fidel, ubíquense, finales del siglo pasado, 1993, 94, Fidel estuvo en la cumbre de Río, pero estaba solo. Los presidentes latinoamericanos lo miraban como quien mira una figura de museo, no entendían nada, ¿verdad?
Pero Fidel se dio cuenta de que había aparecido alguien, Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez que estaba preso, lo indultaron, ¿verdad? Y después de ese indulto, Chávez recorrió varios países de América Latina, entre ellos la Argentina. En general, no le fue muy bien a Chávez en ese recorrido. Recuerdo como si fuera hoy, porque en la Argentina llegó de alguna manera acompañado por gentes que eran fascistoides o algo así. No era gente de confiar, demasiado derecha, una derecha tradicionalista, poco que ver con el proyecto revolucionario cubano. Tanto es así que a mí, el amigo Atos Fava, que era secretario del Partido Comunista, me pide, dice, ¿por qué no lo recibes a Chávez? Yo en ese momento dirigía un pequeño instituto de investigación. ¿Por qué no lo recibes a Chávez? Está Chávez acá. Yo le dije, mira, no, la verdad que militar, golpista, acompañado por estos personajes que vienen acá a la Argentina, ¿verdad? Esto es casi un militarismo neofascista, no quiero hablar con él, no me interesa. Y Atos insistió 2 o 3 veces más. Y yo me negué, tú terco, como una mula, majadero hasta el fin. Imagínense la sorpresa que yo me llevé cuando el 14 de diciembre de 1994, fecha traumática en mi historia política, en mi biografía política e intelectual, veo en los noticieros de la televisión a Fidel paradito así en la losa del aeropuerto internacional José Martí, una alfombra roja, esperando la llegada del avión que traía nada menos que el Hugo Chávez de visita a Cuba. Yo no lo podía creer, no lo podía creer. Tampoco lo podía creer Chávez, que me lo contó él a mí personalmente. Me dijo, mira, yo cuando vi que el avión hizo una maniobra del aterrizaje, el taxing, como le dicen, ¿no es cierto?, media rara, dije, bueno, vendrá algún funcionario de Naciones Unidas, alguien vendrá acá porque... y de repente se acerca el capitán del vuelo y le dice, coronel, creo que le dijo, lo están esperando abajo. ¿A mí? Sí, lo están esperando abajo. Y él me dijo, Chávez, y yo no podía creer que estuviera Fidel ahí. Y efectivamente estaba Fidel ahí. Fidel lo recibió al pie del avión. Vio lo que yo con mi doctorado en Harvard y mis estudios de ciencia política se me había pasado por delante. Pasó un elefante delante mío y yo no lo vi. Y Fidel lo vio. Y lograron armar una dupla absolutamente extraordinaria. La gran derrota de los Estados Unidos, que fue la derrota del Arca, que se celebró ahora el 5 de noviembre, ¿verdad? Se cumplieron ya 25 años de la derrota del Arca. El Arca era el proyecto geopolítico más importante que tenía Estados Unidos para América Latina, para todo el siglo XXI. Fidel sabía eso, pero Fidel no tenía con quién instrumentar una estrategia. No tenía con quién. Y ahí apareció Chávez. Un Chávez que, claro, cuando llega a La Habana es una cosa. Después de esas, creo que 48 horas ininterrumpidas de charla, como yo digo, y como se lo dije a Chávez también en su momento, Fidel te reformateó tu disco duro. Y él se reía, dijo, sí, claro que sí. ¿Quién resiste 48 horas casi ininterrumpidas de charla con Fidel? Sale otro Chávez. Y Fidel descubre ahí, finalmente, el gran mariscal de campo que él necesitaba, porque él era el gran estratega. El estratega que veía todo el escenario, todos los lugares donde se iban a producir las confrontaciones, las correlaciones de fuerza, pero tenía que tener a alguien ahí.
en esa conferencia que se avecinaba, que en algún momento iba a venir, no se sabía en el 94 cuándo, pero Fidel sabía que tenía que tener algo y que tenía que apostar sus fichas por Chávez, y lo hizo. Y tuvo un éxito extraordinario. Y Chávez desempeñó un papel absolutamente fundamental en esa gran batalla. ¿Por qué? Porque articulado con la visión estratégica de Fidel formaron un dúo extraordinario, con una capacidad de atracción, de articulación de alianza, de organización, ¿verdad?, de un campo de fuerzas alternativas del imperialismo, que fue capaz de atraer a Néstor Kirchner, que estaba en una situación muy difícil en el 2005, porque Néstor era nada menos que anfitrión del emperador. Bush viene a la Argentina, ¿no es cierto? Y Néstor Kirchner era el anfitrión. O sea, para él jugarse contra el Alca era una movida muy complicada. Sin embargo lo hizo, por eso el reconocimiento a la valentía que tuvo, porque inclusive en un momento determinado Kirchner planteó una postura muy fuerte en contra de Bush. Le dijo: acá, no estamos acá, no vamos a aceptar que nadie nos venga a amenazar. Utilizó una expresión muy argentina, que nos venga a patotear. La patota es un grupo así de gángsters que vienen y te aprietan, te hacen el bullying, como le dirían hoy. Acá no vamos a permitir que nos venga nadie a patotear. Y logró atraer a alguien que era bastante más renuente, a pesar de todo, que era Lula. Lula, que al principio Estados Unidos había operado para ponerlo en contra de Chávez, por toda esa historia del subimperialismo brasileño, que la Cancillería brasileña siempre, ¿verdad?, propensa a ver en cualquier líder que surja en América Latina una amenaza a su hegemonía, que no es tal. Itamaraty nunca tuvo hegemonía de nada, porque al no haber un proyecto nacional no hay hegemonía que valga en América Latina. Pero sí motivaron de que Lula fuese de alguna manera utilizado como un ariete por un tiempo para contener los excesos de Chávez. Y esto está claramente documentado en montones de mensajes, cartas, documentos, etc. Bueno, pero finalmente Chávez, que tenía una capacidad de seducción fenomenal, se los puso en los bolsillos. A Lula también. Dirigidos desde La Habana por Fidel. Y esto habla, de vuelta a lo que decíamos recién, de esa clarividencia fenomenal que tenía Fidel. Que yo, que tuve, digamos, la posibilidad de conversar con mucha gente muy inteligente en el mundo, y mucha gente muy poderosa, ¿verdad? Presidentes de distintos países, inclusive, digamos, en Flaxo, cuando yo estaba de estudiante allá, a principios del año 67, en la famosa gira de Nixon por Chile, Nixon fue a la Flaxo. Bueno, y le dimos un paseo de aquello, lo vapuleamos, lo sacaron los del servicio secreto así en ambas, porque los estudiantes lo queríamos comer crudo a Nixon. ¿Qué va a hacer con Vietnam? ¿Qué va a hacer con Vietnam? ¿Por qué invadieron Santo Domingo? Todo esto, año 67, ¿verdad? Bueno, tuve la suerte, le decía, de hablar con gente muy, muy capaz, muy, muy inteligente. Como Fidel ninguno. Como Fidel ninguno. Yo escuché, por ejemplo, conferencias de Henry Kissinger en Harvard. Kissinger era un genio perverso del mal, pero no se comparaba con Fidel. Era otra cosa, ¿verdad? Por eso, digamos, dejó esa huella tan importante, tan imperecedera en toda América Latina. Final. Comparto con ustedes un par de fotos que son hermosísimas. Que alguien las tomó, no sé si no fue Roberto Chile o quién, no sé si se ve bien, ahí se ve. Ahí está Fidel conmigo, tomándome el hombro muy paternalmente, ¿verdad?, el comandante. Esto fue en el marco de la Asamblea del Claxo, octubre del 2003. Y esta otra, que es una reunión preparatoria que tuvimos también en La Habana. Me está hablando con el énfasis que él siempre ponía en sus intervenciones. Les cuento, lo último que quería decirles, la
hermosa, única reunión que tuvimos, única en un sentido filosófico, en el marco de la Feria del Libro de La Habana del 2012. De repente nos citan, Abel Prieto y Zuleika Romay, a una reunión. Nos dicen: el comandante quiere tener una conversación con ustedes, ¿verdad? Y éramos unos 50 personas. Estaba Pérez Esquivel, Frei Beto, Estela Caloni, Ignacio Ramonet, digo, mucha gente. No voy a decirles detalladamente porque está todo en este libro, un hermoso libro que se publicó en Cuba. Se llama Nuestro deber es luchar. Ya van a ver por qué el título. Y me acuerdo de que nos citaron a las 13 horas, prácticamente inmediatamente después del almuerzo. Nos juntamos ahí, por supuesto a las 13 horas en punto apareció Fidel. Saben que Fidel en ese sentido tenía una sensación, un dominio del tiempo extraordinaria. Y empezamos a conversar. En realidad lo que hizo fue Fidel preguntarnos a cada uno de nosotros cómo veíamos nuestro país, cómo veíamos el mundo, la región, América Latina, las perspectivas de la lucha antiimperialista. Impresionante la manera como él comentaba nuestras respuestas, las elaboraba y volvía a repreguntar. Me acuerdo como si fuera hoy que Santiago Albarrico, que estaba en esa reunión, un filósofo español, él estaba residiendo en Túnez, creo que todavía sigue ahí. Y Santiago empezó a hablar de la situación de Túnez, de esto, de lo otro. Fidel le dice: bueno, ustedes ahí en Túnez, ¿qué es lo que exportan? Fosfato, ¿no? Le dijo: sí, comandante, fosfato. ¿Y lo producen en qué región? Bueno, no había mucho. ¿Y a quién se lo exportan? ¿Y cuántas toneladas? ¿Y a qué precio? ¿Y cuáles son los países? Los países europeos le deben comprar, ¿no? Porque el fosfato tiene que ver con la decadencia de la agricultura tradicional europea, por la sobreexplotación de la tierra, la necesidad de fertilizantes. Fue impresionante. Se puso a hablar durante 15 minutos sobre el fosfato, Túnez, las relaciones comerciales, el Mediterráneo. Un hombre que tenía un dominio enciclopédico, en el mejor sentido de la palabra, de todas estas situaciones. Bueno, la cuestión es que seguimos conversando, y claro, a mí me empezó a la una, a eso de las 4:30 de la tarde, el comandante le pregunta a Abel o a Zuleika, les dice: díganme, ¿cuánta gente hay todavía anotada para conversar? Miró la hora, sí, y le dijeron: mire, comandante, hay unas 14, 15 personas que han pedido la palabra. Y dijo: bueno, pues sería una descortesía dejarles sin hablar, así que propongo que hagamos una breve pausa, que traigan unos refrescos, algo para que la gente tome algo, coma algo, y luego seguimos. A esa altura ya eran como las 4:30, más o menos la tarde. Así que en media hora acá, puntual, sí, media hora, comandante. Nosotros felices de la vida, porque la verdad es que estábamos haciendo un aprendizaje fenomenal, ¿verdad? Bueno, vuelve puntualmente el comandante, ya con un clima complicado con los médicos que tenían a Fidel, que empezaban a mirar a aquellos que tenían que preguntar. Yo por suerte había preguntado en la primera ronda, así que no tenía que volver a preguntar. Pero a los que preguntaban después los fulminaban con la mirada, diciéndole: hágala corta porque tenemos que irnos, el comandante no aguanta más esto. Bueno, se preguntó, etcétera. Bueno, la cuestión que todo se volvió a extender como 3 horas más. Ya a esa altura estábamos a las 8 de la noche aproximadamente. Y entonces el comandante dice, le pide a Beto, a Frei Beto: bueno, ¿por qué no haces un pequeño resumen, Beto? Bueno, Beto salió ahí como el torero que lo arrojan, los espontáneos, como lo dicen en España, tuvo que salir a torear, ¿verdad? Hizo un pequeño resumen. Beto, muy bien, es un hombre muy inteligente, muy articulado, hizo el resumen. Entonces Fidel, y a esta altura nosotros teníamos que soportar la presión de los médicos que nos hacían gestos de este tipo, diciendo: los vamos a matar, párenla, no hablen más, no digan más nada. Y yo les decía, pues señalaba a Fidel: pues díganle a él, ¿cómo me voy a levantar yo? Nos vamos a levantar nosotros, vamos a hacerle ese desaire al comandante, nos inviten a la reunión y nos vamos, ni hablar. Y entonces, para sorpresa de todos, el comandante dice: miren, yo creo que vamos a hacer una pausa más, porque quisiera hacerle algunos comentarios adicionales, algunas cosas, les quiero leer algunos cables y comentarlos con ustedes, ¿verdad?
que tienen que ver con la situación internacional. Bueno, desesperación absoluta de los médicos. Fidel dice, bueno, traigan algo para comer, esta gente no puede quedarse muerta de hambre tantas horas, a esta altura ya eran las 8:30, largo. Así que nos vemos en media hora. Bueno, dicho y hecho, para desesperación, furia de los médicos, pero nosotros ya era casi una lucha, un pulso, ¿verdad?, con los médicos que querían que nosotros no fuéramos, y nosotros decíamos, nosotros no nos vamos a ir hasta que el comandante nos diga la reunión se terminó, porque no vamos a cometer esa descortesía, esa falta de educación con él. Bueno, y ahí siguió todo un debate muy interesante. Él habló sobre la coyuntura internacional, con toda la profundidad, la multiplicidad de enfoques que él siempre le da a toda esta cosa. Bueno, y finalmente empezó a reflexionar sobre el último trabajo de Stephen Hawking, sobre la historia del tiempo, los nuevos desarrollos y la importancia de todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegó un momento en que ya realmente se estaba haciendo muy tarde, pero aparece uno de los que estábamos ahí presentes, ¿verdad? No voy a decir su nombre, no viene al caso, en donde hace una pregunta muy angustiada al hombre, porque le dice básicamente, no la quiero reproducir palabra por palabra, pero el sentido sí. Comandante, hemos pasado en revista la situación internacional. Tenemos un problema gravísimo con el cambio climático, que realmente es una catástrofe climática. Tenemos un peligro de un posible holocausto nuclear que se produzca por error, simplemente porque hay armas de destrucción masiva que están ya en manos hasta inclusive de organizaciones privadas, mafias, terroristas, o de narcos, o del tratante de ventas de armas, etcétera. Y la verdad, y tenemos el capitalismo que está concentrando la riqueza de una manera fenomenal, un mundo lleno de pobres, cada vez más pobres, gente que muere por enfermedades. ¿Qué hacemos, comandante? ¿Qué hacemos ante toda una situación como esta? Y ahí Fidel, ¿no es cierto?, que estuvo lucidísimo en esa reunión. Estamos hablando del año 2012, saquen ustedes la cuenta, ¿verdad? Fidel ya andaba, si mi cálculo no es equivocado, por los 86 años. Responde, ¿verdad?, con una fuerza y con una convicción propia de un muchacho de 20 años. Así, una cosa, pero fuertísima. En donde dice, miren, dice, si ustedes le llegaran a decir que se acaba el planeta en número de años, 10 años más, y que se acaba esta especie, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? Lo que hay que hacer es lo que hemos hecho siempre, que es luchar, ¿verdad? Y explicarle a la gente, que tenemos que luchar y que tenemos que vencer este sistema. Y lo que no podemos caer es en la tentación de dejarnos ganar por el pesimismo. O sea, él transmitió ese famoso optimismo de la voluntad gramsciana con una fuerza impresionante. Y realmente fue conmovedor ver a este señor muy mayor, este anciano, lucidísimo, con una fuerza de voluntad fenomenal. Aquella misma que demostró cuando después del naufragio del Granma se encontró con Raúl y unos pocos más, y hicieron la cuenta, tenían 7 fusiles, y Fidel dijo, para asombro de Raúl y de los pocos que estaban ahí, tenemos estos fusiles, ya ganamos la guerra. Pensaron que el comandante se había vuelto loco, pero bueno, no, ganaron la guerra. Fidel dijo, esto es lo que tenemos que hacer, luchar hasta el fin. Y terminó diciendo esto: no me atrevo a prometerles cuándo los veré de nuevo, porque después me esclavizo. No me gusta hacer compromisos, y si después no puedo cumplirlos, no lo prometo, pero si puedo me vuelvo a reunir, porque creo que dentro de un año yo les puedo hablar de muchas cosas que por ahora ignoro. Y terminó con esta frase: les pido perdón por el tiempo que les he robado. Y ahí dio por concluida la reunión. Nos pidió perdón. Fíjese la grandeza de un hombre, de una figura histórica que llena toda la segunda mitad del siglo XX y que va a proyectarse en el futuro, sin ninguna, nos pide perdón por el tiempo que nos ha robado. ¿Verdad? Y bueno, y ahí Fidel se hizo un tiempo para que nos acercáramos, nos firmara autógrafos, sacarnos una foto, saludarlos, abrazos, hasta siempre, fuerza, comandante, etc. Y finalmente, después de 15 minutos más, cuando ya hacía 9 horas que estábamos reunidos, 9 horas, ¿verdad? Fidel se va alejando
llevado prácticamente por los médicos y los enfermeros, y me enterneció el corazón ver cómo se daba vuelta y nos miraba a nosotros a medida que se iba, y con una actitud casi como el de un chico al cual le quitan un juguete, algo muy apreciado, porque él hubiera querido seguir hablando hasta las 5 o 6 de la mañana, porque su mundo, aparte de ser un hacedor, aparte de ser un líder revolucionario, aparte de ser una persona que cambió el mundo y cambió la historia, porque de Fidel se va a seguir hablando por mucho, mucho tiempo, uno de los grandes personajes de la historia contemporánea, sin la menor duda. ¿Quién se va a acordar de Collor de Mello, de Fujimori, de Menem, de Fernando Enrique Cardoso, de Felipe González, que estaba ahí muerto de risa en aquella cumbre de arriba? No se va a acordar nadie. De Fidel se va a acordar todo el mundo. Uno de las grandes figuras históricas, ¿verdad? Él, aparte de ser eso, era un hombre que era un martiano absoluto y que creía en aquello que dijo Martí, que trincheras de ideas son más importantes que trincheras de piedra. Y nos exhortó a seguir dando esa gran batalla de ideas que es fundamental para el mundo de hoy. El legado que nos dejó fue un legado extraordinario. Por eso estas palabras, humildes palabras, estas reflexiones que podrían extenderse horas, porque Fidel era un personaje que producía tantos efectos, tantas reacciones, que se necesitaría varios largometrajes para dar cuenta de todo lo que él fue. Pero no quería estar ausente en este momento. Me despido con estas palabras, este recuerdo hermoso: luchar hasta el final. Lo nuestro es luchar, y además les pido perdón por el tiempo que les he robado. Fíjense la modestia de ese hombre comparado con estos personajes que son mediocres de toda la mejor estirpe de la mediocridad y que se creen genios. Fidel pidiéndonos perdón por el tiempo que nos robó. Ese era Fidel, la grandeza fenomenal de Fidel. Bueno, compañeros, esto es todo. Hasta la victoria siempre. Un honor estar aquí compartiendo estas ideas con ustedes. Hasta pronto.